Muchas gracias, Jan. Bienvenido, Martín Rodríguez. Qué lindo verte después de tanto tiempo. ¿Cómo va todo? ¿Cómo andás? Un placer, periodista, fundador y editor de la revista Panamá. Martín, me interesa mucho tu mirada respecto de este momento de la política argentina, de la comunicación de la política, del liderazgo de Milei, de este centro del ring que ocupa permanentemente, aún con momentos más favorables o menos favorables al gobierno. ¿La veías venir? Yo la vi venir. Mirá, ¿quién la pudo ver venir? Es difícil, ¿no? Algo de esa envergadura es difícil, pero se venía viendo. Si uno mira, vamos a decir así, si uno mira lo social, lo que venía pasando en la relación entre la sociedad y la política, te diría algo se veía venir. Si uno mira el personaje, que finalmente es el presidente y es el líder, bueno, entra más dudas, ¿no? Si había una especie de esta Argentina politizada o el círculo rojo se vuelve exigente, ¿no? Claro. Creía, viste, cuando se miraba el ascenso de Trump o de Bolsonaro, había un lugar común que era esto en Argentina no va a pasar, que la idea de que un outsider llegue al poder, ¿no? Si decían, no, la Argentina, el consenso democrático y qué sé yo. Pero si uno tomaba el pulso, digamos, como viste, como se decía en la radio, el pulso de la calle antiguamente, sí. Algo se estaba cocinando, ¿no? Me parece que es así. Ayer, por ejemplo, en este canal hubo un diálogo interesante entre Manuel Adorni, sí, vocero presidencial y candidato a legislador porteño, y Cristina Pérez, sí, en el que había un debate sobre formas y fondos. Sí. Yo con el libro La rebelión del público de Martín Gurri como cabecera, sí, entiendo que ese panorama de la discusión política elegante, seria, por momentos solemne, ya no existe más y que hay que acostumbrarse a otra cosa, más allá de si te guste mucho, poco o nada. sí. ¿Cómo ves vos eso, también con las redes sociales, con Twitter, si querés, como anabólico más importante, y lo cómodo que se siente Milei y lo incómodo que se siente gran parte del actor político argentino? Yo creo que también la irrupción de Milei hizo, como en gran parte de los actores políticos, una mirada retroactiva que pareciera de repente descubrir que veníamos de un orden, ¿no? Veníamos de unas formas políticas que en ese momento se repudiaban y que de golpe se ensalzaron, ¿no? No quiero dar nombres, pero hay figuras clásicas que parecieran arrepentirse, incluso borrar sus propios tweets, ¿no? Es decir, claro, que coqueteaban con el límite y que de golpe, viste, Milei los pone solemnes, ¿no? Los pone como mirando hacia atrás y dice, no. Qué barbaridad, sí. Jugaron, digamos, yo tengo la sensación de que la grieta finalmente, como decimos con mi amigo Pablo Touson, fue una década perdida, una larga década perdida, la larga década perdida la grieta, que tuvo dos figuras, ¿no? La figura de Macri y la figura de Cristina, indudablemente, fue una suerte de incendio controlado, ¿no? Es decir, todos jugaban sobre la idea, ¿no? De que todos atacaban como populistas y se defendían con el consenso democrático, o con el consenso alfonsinista. Sí, claro. Bueno, vino alguien que rompió todo. Que rompió el control de ese incendio, ¿no? O que en todo caso incendió la pradera, que tampoco es la pradera, es, digamos, el jardín de la política. Siempre hay una pregunta que es, ¿y qué se pasa en limpio? O sea, hasta ahora, ¿qué ilícito existe? Además de esta especie de ruptura de la formalidad, ¿no? Que ahora todos se apegan a la formalidad, como si nadie hubiera puesto carteles de periodistas para que la gente escupa, como si nadie hubiera escrachado gente, o sea, como si no hubiese habido esos años de riña televisiva que fueron insoportables, ¿no? Y que, bueno, de los que en algún sentido Milei parece la etapa superior, ¿no? Como si la superación de eso. Bueno, ahora, hay una cosa más de fondo. A mí la parte de la discusión formal me pierde un poco y sobre todo que no participo de la corporación periodística en su defensa, aunque respeto a las personas y los laburos, no me interesa que nadie quede sin laburo, y menos en este momento. Yo creo que lo que hay de fondo, porque también pensando en las internas, es que Milei vino a romper el modelo económico de gobernabilidad que teníamos hasta ahora, que se le venía subiendo el agua, e inevitablemente va a romper el modelo, digamos, o sea, lo viene a hacer en términos económicos y lo viene a hacer en términos políticos. Esteban Smith habla de la coalición del déficit, me parece un concepto genial. Que es una especie de... Esteban que es un lugar donde se juntan los intereses, ¿no? Como la electrónica fue ir, así. Es un lugar, como decía un amigo perdido. Think Tank a medio de año. Claro, ¿viste? A fin de año, varios años. A fin de año todos se sacan una foto, todos van... Claro. Bueno, hay un punto donde todos se encuentran. Bueno, algo de eso se rompió, o bastante de eso se empieza a romper. Milei irrumpe con un liderazgo. Y me parece que las internas que estamos viendo también son porque eso que se vino a romper
Yo sabes cómo lo llamaría, algo así como el modelo dualdista de gobernabilidad de la crisis. Sí. Y lo digo en honor a Duhalde, que fue un gran presidente, pero nadie lo llevó tan más lejos. Es decir, que es básicamente gobernar la Argentina desde el área metropolitana de Buenos Aires. El partido de la ciudad versus el partido bonaerense, ese es el bipartidismo post-2001. Esa inercia, ¿no? Donde se sentían como no había mejor plataforma política que una gobernación a la otra. Fíjate cuánto, además que se transformó casi en una interna porteña, ¿no? Porque no hay gobernador bonaerense que no tenga origen porteño. Eso también se vino a romper. De hecho, en el interior, digamos, los gobernadores, ninguno dio un paso adelante. Finalmente Milei obtuvo los votos federales que se reclamaban, ¿no? En ausencia de un Menem o Kirchner, ¿no? De esos caudillos del interior, apareció Milei, que no es una figura del interior, pero que arrastró esos votos. Y en este contexto, ¿cómo ves lo que pasa en la provincia de Buenos Aires con Kicillof, Cristina Fernández, Máximo?